Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. ¿Estamos grabando ya? Sí. Okay. Mira, Jaime así ocupó hasta con cartera ahí el espacio de David. Quiero presumirlo, la nueva adquisición. ¿Qué es esto, Jaime? Platícanos. No más sé que se usa para Yo la lo primera compré. toma. Sí, yo nomás lo compré. Fue una compra impulsiva. No sabía ni cómo se llamaba hasta que ustedes dijeron. Bueno, para los que están escuchando y no están viendo, tenemos una tablita de esas como de cine que hacen... Una claqueta. Ándale, que hacen este sonido. Y nos va a servir. Esperemos. Es para arrancar las tomas. Sí, para arrancar. Oigan, ahorita estábamos platicando de series y películas y así. Y me puse a pensar en... Por ejemplo, decíamos que... Pues que yo no puedo ver casi películas porque también... Bueno, me quedo dormido o la tengo que ver en cachitos, así como tú. Pero me pregunto si... ¿Qué tipo de personas escuchará el podcast o escuchará podcast? ¿Y qué tanto tiempo le tienen que invertir? ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, yo a veces no veo una serie porque me da flojera tener que invertirle tanto tiempo. Sé que mucha gente lo pone como en segundo plano, pero no sé si hay gente que le dedica... Sí, como que un podcast no funciona también en segundo plano porque... A veces no. Bueno, yo no puedo, pues. O sea, no puedo... Para un podcast sí le tengo que poner atención. Sobre todo... Y no puedo estar haciendo otra cosa. No, yo tampoco. Pero hay gente que sí. Sobre todo Sí. mujeres son Sí, mejores o sea, en multitask. En la mañana que se levanta, se oyen ahí los trastes y haciendo el desayuno y se oye que está escuchando. Si estoy un podcast. trabajando, yo no puedo escuchar podcast. Pero si estoy, por ejemplo, así de que me estoy bañando, me estoy cambiando, así, todo el tiempo estoy escuchando algo. Ah, no. Yo manejando es la única manera en Yo que... también. o Pero sea, mis traslados no son tan largos, entonces... Sé de alguien que probablemente está escuchando esto en la bici, porque se lo pone para andar en bici. Ah, Y está chido porque dice que de repente como que entra en un... Como que se desconecta sí, de pues es estar más haciendo mecánico, ejercicio. ¿no? O sea, es más automático Ajá. Está medio ciertas místico, ¿no? actividades. Sí. No, pero en un plano astral. Sí, Ya sé. se me hace chido porque pues estás haciendo ejercicio y no te das cuenta porque estás escuchando algo. Es que está haciendo algo mecánico, entonces no Ajá. tienes que estar tan Concentrado. activo. Pero me Ajá. pregunto si habrá gente que no le quiere dedicar el tiempo al podcast porque pues no le ve cómo. O sea, así como yo veo las series que digo, "Ah, qué flojera empezar una serie". No sé si haya gente que así sea el podcast. Probablemente sí, que no escucha podcast. Ujú. O no tiene el contexto para Ujú. hacerlo. También ahorita cuando empezaste con ese tema, yo pensé si habrá gente que cada episodio lo escucha en pedacitos. Ah, sí. O los oye completos. A lo largo de la semana. Ajá. Pues Bueno, también posiblemente. sé que mi mamá lo escucha como 3 veces. Pues hay de los dos. Hay gente que lo escucha en cachitos. ¿Ustedes lo escuchan? Yo no. Yo yo sí. Yo sí, la verdad. ¿Sabes es que- cuáles me brinqué? ¿Cuáles? Donde no estaba el pastor. Esos no los pusiste. Sí, no los puse porque, no sé, digo, creo que es algo muy personal. Le dije a mi mamá, Ajá. este que acaba de salir está bueno. O sea, ahora sí. Me dijo, no, los otros también estaban menos. Pero como que siento que esos andábamos incómodos o algo así, no sé. El O sea- primero es el que se sintió rarillo y ya los otros dos ya aterrizaron mejor. Más fluidos. Pues Creo. que los dejé tirados a última hora. Ni siquiera, o sea, no era como que ni siquiera tuvieron el tiempo de planear. No, y ¿saben qué he notado también? Bueno, no es sorpresa que grabamos 3 episodios por sesión. Ajá. Y el primero de las 3 sesiones siempre andamos con todo. O sea, de que platicando y así. Y luego ya el segundo y el tercero. Ya No va. que estén mal el contenido, pero entramos directo al tema. Ah, sí. No hay un intro. Ajá. Sí. Sí, porque ya agarramos vuelo. Y lo he Sí. notado porque hay gente que me dice que andan bien chistosos ahora o traen mucho cotorreo. El lunes de la primera grabación. Sí. Sí. Y digo, ¿por qué? Ah, porque era el primero de cada 3. Sí. Y disculpen mi voz, ando como medio mormado, si no se nota. Ahí Medio- lo editamos en... Medio gangón. Le pongo un filtro ahí para que me oiga mejor. Bueno, como podrán ver, hoy no está David. Ujú. Hace una semana. Y Más o Garrita, menos, sí. que nacieron sus bebés. Pues bueno, es que el tiempo es muy extraño en podcast. Sí, Porque bueno, se graba después. Pero no va a estar con nosotros algunas sesiones. sí, pero ya están los bebés y Ujú. estamos contentos por ellos. Y David está haciendo lo que
Tiene que hacer como papá. Ahora sí va a ver su suerte. Y va a apreciar más a su papá. Sí. ¿Qué les iba a decir yo? Pues, ¿cómo han sentido hasta ahorita? Hasta dónde vamos. Los temas. Para mí es muy extraño porque vamos demasiado rápido. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí. O sea, como tanto cuando tomamos este discipulado como los grupos que he tenido, es así a lento cocimiento. Ujú. Entonces, yo siento que esto va demasiado acelerado. Mm. Y Sí. digo, esa es mi perspectiva. No digo que... O sea, no puede ser de otra manera para un podcast. Ujú. Sí. Pero yo siento raro, o sea, cambiar tan rápido de tema cuando los temas que vamos a ver en estas sesiones, a mí me tomó muchos meses llegar a eso. ¿Y por qué crees que sea más lento en otro contexto o en otro formato? Bueno, uno sí es intencional, Ujú. o sea, de profundizar en el tema, pero también cuando tienes un grupo, por más chiquito que sea, pues hay La otras... interacción. Ajá, la Ujú. interacción, las preguntas, y a veces cuando el tema es un poco confuso, porque aquí nomás estamos comunicando en una vía. Ujú. Pero cuando hay resistencia o dudas, pues necesitas darle otra vuelta, otra pasada. Entonces, o sea, entiendo que tiene que ver con el contexto. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Nada más yo siento raro eso Ujú. de pensar que ya estamos en estos temas cuando fueron muchos, muchos meses para llegar. Y aún así, ¿creen que esto va para largo? O sea, ¿creen que duremos todo un año o más grabando? Probablemente sí. Sí, porque como que en el índice todavía no salimos de la primera parte. O sea, sí, yo creo que sí va a durar un rato. Tal vez. Pues qué bueno. Pues sí. Se me hace chido. Pues nomás espero que nadie se aburra y lo sigan escuchando. Pues, Sí, miren, si escuchan un episodio que dicen, este no estuvo tan bueno, no pierdan la esperanza. No tal lo vez- desechen, sí, no lo sí, sí. desechen. O Sí. sea, tal vez no nos fue tan bien en ese episodio. Y yo a veces termino y digo, sí comunicamos lo que queríamos comunicar. O sea, como que cuando estamos platicando entre nosotros, creo que lo hacemos de manera que entendemos nosotros, Ujú. pero me pregunto qué estar Sí nos escuchando. damos a entender. Ajá. Se entiende, sí. Ujú. Pues sí, es un O a veces riesgo. cuando los vuelvo a escuchar digo, me hubiera gustado decir esto. Ujú. O me hubiera Ujú. gustado aclarar este punto. A mí lo que me pasa es que cuando los oigo digo, ¿a poco dije eso? O sea, Ah, hay sí. muchas cosas que no me acuerdo o no registro. ¿Sabes qué me muchas pasa bien cosas. loco a mí? Al revés. Bueno, no sé si al revés, pero estoy escuchando y digo, me acuerdo de algo que me gustaría opinar. Ajá. Y luego lo digo. Y digo, mira, sí lo dije. Ah, ¿Sí me explico? sí, o sea, sí, como sí, que sí. piensas, aquí podría decir esto y sí lo exacto, dices. sí. Ajá. Bueno, al menos eres congruente contigo mismo. Ah, sí. Está más gacho cuando dices, ay, ¿por qué dije eso? Sí. Ya sé. Y otra cosa que me pasa es, a veces no escucho, por ejemplo, estaba diciendo algo David. Y digo, ¿a poco dijo eso David? No lo escuché. Sí. Y luego me doy cuenta que es porque inmediatamente después opiné yo y estaba pensando lo que Lo iba a ibas decir. Sí, Entonces a no mí estaba también me pasa escuchando. Ajá. Que no es tan bueno, de hecho, o sea, estoy pensando, pues no es tan bueno porque debería contestar a lo que está diciendo la otra Es persona. que yo creo que David es el único que puede hacer eso. O sea, estar Escuchando. escuchando y rápido reaccionar para hablar. A ver cómo nos va a hacer. A mí también me cuesta mucho trabajo eso. O sea, yo oigo un comentario y luego, por ejemplo, Rafa hace un comentario. Estoy pensando en el comentario de Rafa para decir algo y ya estás hablando tú. Ajá. Entonces, Ya avanzó la sí, conversación. entonces lo que tú dijiste ya no te Sí, queda también sí, sí. registrado. Sí pasa eso, pero bueno, pues Pero, no somos tan pros. Sí. Hacemos lo que podemos hacer. Sí, hasta donde nos da. Pues hasta ahorita, creo que la semana pasada ya mandamos, digo, todavía no pasa, pero para cuando salga este episodio, Ujú. ya mandamos la listita de, pues el ejercicio Ujú. de los cinco maneras que actuamos como si fuéramos Dios. Y es un ejercicio como para evaluarnos, ¿no? Ujú. Pero sé que hasta este punto también hay gente que está un poco sacada de onda, ¿no? con Sí. el tema. Sí, Ajá. confundidos Sí. con esto. Sí, eso de, bueno, entonces no sigo ningún estándar o todos los estándares son malos o entonces ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Ujú. Sí, cuesta trabajo. Y pues de que me agarro. Ajá. Ujú. Y cuesta trabajo asimilar eso, o sea, y empatarlo con lo que debemos hacer o Ujú. con lo que Dios dice o quiere que hagamos. Sí, porque realmente no estamos diciendo nada. Es extraño, no, porque no es nada nuevo, pero sí es algo nuevo. O sea, no estamos diciendo nada que sea. No nos lo acabamos de inventar, no es Ujú. algo que. No es otro evangelio. Nuestro evangelio. Pero a la vez sé que para mucha gente
es una perspectiva Eso, diferente. es una perspectiva diferente. O sea, es lo mismo, pero visto... Pero no sé si es lo mismo. Sí. Yo creo que ahí es donde es problemático. Bueno, me refiero a... Es el mismo texto. Ah, bueno, sí, Hablando sí. de lo que aprendemos de la Biblia. Ajá. Ujú. Leemos exactamente lo que dice la Biblia, que siempre lo hemos leído. Pero ya no significa Sí, precisamente pero lo por mismo. ejemplo, ahorita que decías no es lo mismo. ¿Qué es lo que no es lo mismo? O sea, en donde... Bueno, sobre todo tú que ya has tenido varios grupos, ¿dónde es donde notas que la gente dice es que esto no es lo mismo? ¿En Pues qué? creo que en el asunto del bien y mal. Mm. Como que no asimilar que aún como cristianos la vida cristiana que hemos vivido, que se nos ha enseñado, la manera de entender la Biblia, de usar la Biblia, pensar que eso puede caer en un esquema fuera de la voluntad de Dios o que no era lo que Dios planeó, o sea, eso puede ser muy chocante y confuso para algunos. Todavía hay personas que me siguen comentando como cosas como, no, es que no entendía y ahora porque ahora ya lo dices más seguido, ahora sí lo voy entendiendo, pero no es cierto. Son cosas que hemos estado repitiendo hace mucho tiempo, pero te toma un rato procesarlas. No estamos diciendo algo nuevo en los últimos meses que nos haya dicho en los últimos años, tal Ajá. vez. De antes sí creo que hay un cambio, pero tomó un tiempo. Hace poco, algunos domingos, alguien me escribió y me dijo, ya entiendo lo que nos tratabas de decir, pero estamos hablando de hace un año o más, que estaba tratando de comunicar estas cosas y tomó un buen rato procesar qué queremos decir con lo de bien y mal, que Dios no quería eso. ¿Cómo podría ser posible que usar la palabra de Dios la usemos fuera de la voluntad de Dios cuando decimos esto es lo que Dios quiere? Ujú. O sea, ese tipo de cosas yo creo que es lo que toma más tiempo entender. Y sobre todo porque vamos desmenuzando por partes. Cuando lleguemos a otros temas de la vida cristiana, como que entonces tiene más sentido. Ujú. Qué es lo que sí queríamos decir y que no. Pero ahorita que estamos desglosando solamente el problema, está incompleto. Creo que otra razón por la que mucha gente le saca de onda este tema es que estábamos, supongo que todos llegamos a estar ahí muy cómodos sabiendo que si tenía la ley, no la ley del Antiguo Testamento, sino si tenía un set de reglas o tal vez llamémosle parámetros que yo consideraba correctos, cristianos, y los cumplía, me sentía bien. Pero al momento de decir, es que los estándares no son lo correcto, digo, entonces, ¿en qué me paro? O sea, Sí. porque creo que lo que tenemos entendido acerca del pecado y del rescate, de la salvación y todo eso, va muy por el lado de bien y mal. Porque decimos, éramos malos Y ahora somos y ahora buenos. somos buenos. O éramos malos, seguimos siendo malos, pero estamos buscando ser mejores. Entonces, todo se trata de Bien y mal mal, ajá. y bien. Y los de afuera están mal o son malos. Y para ser bueno necesitas a Dios. Pero luego vemos gente de afuera que decimos, pues no son tan malos. Entonces no necesitan a Dios. Y eso gente de dentro. Ajá, sí, también. Que son malos. ¿Qué les pasó? Y es que el problema que veo yo, que nos cuesta trabajo entender estas cosas, es porque las cosas que sabemos no son precisamente cosas que descubrimos. Cuando Son cosas que leemos, nos dijeron. Son las que nos dijeron. Ujú. O sea, Sí. son tradiciones que se han mantenido, es como nos evangelizaron o como nos enseñaron, Ujú. etcétera, que no precisamente nosotros las entendimos directamente de la Biblia. Ujú. Sí. Lo que decías ahorita lo que decías ahorita de eso del Espíritu Santo, Ah, sí. que estábamos comentando ahorita que lo que se maneja ahora en muchas iglesias es, o en la alabanza, o en la mayoría de las iglesias tal vez, Sí. ¿no? Es de que hasta cantamos que ven Espíritu Santo y desciende Habita en este lugar, Habita. eres bienvenido. El- O ahorita está el Espíritu Santo. Ajá. Y después no. O algo Sí, así. o sea, ese concepto de que el Espíritu Santo llena las iglesias en los domingos, en la mañana, cuando estamos cantando, pues ¿de dónde sale? O sea, Ujú. Pues tal vez, o sea, sí podríamos trazar una línea y decir, pues es que tal vez de Hechos, ¿no? Ujú. Del Pentecostés y así, pero... O del tabernáculo, Ajá. cuando Ajá. venía la presencia de Dios y Ajá. llenaba o alguna cosa así. Sí. Pero bueno, son ideas que de algún momento salieron y las
repetimos Sí, y las hacemos. y que a lo mejor no necesariamente en el inicio, cuando se dijeron, estaban mal pensadas. O sea, a lo mejor tenían un origen adecuado para una necesidad en ese momento, pero pues estamos como los changuitos, ¿verdad? O sea, repitiendo cosas que no entendemos. Y es que lo que decías, como no viene de un estudio donde lo entendiste, es intuitivo. Ujú. Y cuando es intuitivo no lo analizas. Sí. O sea, nomás así es, así funciona. O sea, no piensas de dónde viene algo como eso. Toda la vida lo has vivido así, lo has escuchado así, lo has creído así. Entonces, desafiar eso sí puede ser muy problemático. Pensar que cambiamos un esquema por otro, el hecho de que sea mejor porque viene de parte de Dios o viene de la Biblia, o sea, desafiar eso sería muy extraño. O sea, o es muy difícil para muchos. ¿Cómo vamos a decir que no es lo mejor? Pero no lo hemos visto, que a veces solamente estamos cambiando un sistema por otro sistema, pero viene siendo el mismo. Ujú. Nomás es mejor. Y creo que lo que mucha gente está acostumbrada es, o sea, hablando de que pues se te enseña algo y eso es lo que vives. Creo que la gente los cristianos pues estamos acostumbrados a que lo que se nos enseña es un modelo a seguir o una moralidad. Porque Ujú. si somos malos, porque eso es lo que la Biblia dice, somos malos, pues necesito cambiar mi conducta, necesito cambiar mi manera de entender la vida para entonces actuar como Dios quiere, y eso no es insano, no está mal. Pero lo único que hacemos es, pues se hace como un set de reglas, un estándar para cumplir, y lo manejamos como, pues antes era malo, antes hacía las cosas que no le agradaban a Dios y ahora hago las cosas correctas. Yo creo que eso, o sea, por eso es tan fácil, o sea, entender a Dios de esa manera, por eso es tan fácil que nos vayamos a las obras. Ujú. O sea, si vemos bueno y malo, cosas que tengo que hacer, o sea, si lo que he hecho hasta ahora está mal y me ha hecho una persona pecadora, si hago otras cosas, pues ya voy a estar bien y voy a ser salva. Ujú. Entonces, por eso es tan, pues, sencillo inclinarnos hacia las obras. Ujú. También los evangélicos, o sea, no, tendemos a pensar que los católicos No. son los que tienden a creer que las obras son los que salvan, pero pues nomás con rascarle Simplemente- tantito nosotros. Sí, ajá. simplemente pregúntale a casi cualquier cristiano. Cuando andas mal, que no has ido a la iglesia, no has orado, ¿a poco no sientes que tal vez no te vas a ir al cielo? O sea, o que Ujú. perdiste la salvación, o cuántas veces no has dudado de tu salvación, de si eres salvo, porque veo mis acciones. Y eso es obras. O, pero no o- nos o damos simplemente, ¿qué pensamos que es andar mal? cuenta. Ajá. Cuando, Sí. cuando alguien dice, es que estoy bien lejos de Dios, es que ando bien frío o ando bien mal. ¿Qué Yes. significa eso? Casi siempre he hecho cosas malas. Ujú. Y, No ando bien. Ajá, no ando bien. Entonces, está en el fondo la conversación más importante, y a veces nos quedamos así en la superficie, en el esquema de, pues deja de hacer cosas malas y haz cosas buenas. Empieza a ir a la iglesia para que no estés lejos. Ujú. Y empieza, sí, o sea, acciones, pues. Ujú. Sí, Lee un sí, versículo obras. al día, ora todas las mañanas. Y al contrario también, pues nos vamos al otro lado. Empezamos a hacer todas esas cosas, a cumplir con todo ese sed y ando on fire. Y eso ¿Quieres nos que ore por ti? gusta, y eso nos gusta porque ese es el problema de este sistema en el que estamos ahora, que es el que Adán y Eva escogieron de bien y mal, que nos gusta y lo disfrutamos porque podemos decir, si hago esto, estoy bien, si hago esto, estoy mal, entonces es muy fácil cumplirlo. Sí. O sea, fácil, digo, tengo que echar ganas, pero soy yo el que le Sí, está como echando ganas. que la comodidad está en entenderlo. O sea, Sí, es que nos da un sentido de control. sí. Que lo puedo Exactamente. controlar y pues ni funciona, porque también trae orgullo o trae desaliento, Ujú, pero nos da una sensación falsa de que lo podemos controlar ujú. y de que lo podemos medir, y yo creo que eso es parte de lo atractivo, o sea, Ujú. la idea de que lo puedo hacer y va a funcionar, y entonces me siento bien conmigo mismo cuando Sí, funciona. algo de satisfacción de decir, pues lo logré. Sí, yo pienso mucho en la aplicación de la Biblia que casi todos tenemos. Si lees el versículo diario, o sea, si lo abres todos los días, llega un momento que te empieza a animar. A felicitar. Traes racha. Sí. Ah, sí. O sea, Nunca. Es que no, yo es que leo la Biblia. Es que yo no leo la Biblia. Sí, así de que has abierto la aplicación o el versículo del día 10 días seguidos y Una un estrellita. mes. Ajá. Sí, o sea, y no estoy diciendo que eso sea algo negativo, pero creo que refleja cómo nos sentimos. Ujú. O sea, porque a veces no te lo dice una aplicación, pero tú te sientes como
Tú te lo dices a ti mismo. Ando bien espiritual. Sí. Y al contrario, tengo 2 semanas sin leer la Biblia. Entonces ando mal, mi relación con Dios no existe. Y puede llegar hasta el punto de lo que decían ahorita, ¿no? Lo que decía Dani, donde te cuestionas si seré cristiano. O sea, si seré creyente, si ahorita pues siento que como que no, le he estado haciendo cosas que Dios no quiere. Fíjate, se me hace bien extraño cuando me ha tocado platicar con gente que es de otro contexto cristiano, o sea, otras iglesias o viven en otra ciudad o lo que sea. Su estándar de cómo debería ser su vida es diferente al estándar que tengo yo. Porque su vida cristiana. Porque de repente me dicen cosas que yo digo, pues eso nadie lo piensa. O sea, no sé, en una relación, por ejemplo, me dice alguien, oye, ¿cómo la ves? Pues con mi novia no nos juntamos todos los días a orar. Y digo, pues eso, o sea, ese estándar, ¿de dónde lo sacaste? Pues la gente a su alrededor eso hace y eso promueve y eso dice que es una relación sana. Así se ve un noviazgo cristiano. Ajá, y así se ve un noviazgo cristiano, nomás por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero eso aplica en cualquier área de la vida. Y nos medimos por cómo se debería ver un cristiano alrededor de nosotros y decimos, pues no ando bien. Pero es muy extraño cuando lo puedes ver desde afuera o desde alguien que pues no vive esa vida. Y decir, pues es que no, esa no es la vida cristiana. Pero si estamos muy metidos en nuestra propia vida cristiana, no nos damos cuenta de esas cosas. Y el otro día, pues el domingo antepasado, creo, nos visitó aquí en la iglesia una amiga de mi hija, de Azul. Y trae una niña chiquita. Entonces, cuando alguien terminó de hablar, no sé si terminó la alabanza o alguien terminó de hablar así, la niña viene de otra iglesia y se agarró a aplaudir. Así, pues chiquita, pero pues bien emotiva. Y le dice a su mamá, no, es que aquí no se aplaude. Pues me llama la atención que pues es eso, o sea, de ahí viene. Sí, hay diferencias. ¿Por qué no? O sea... Y el problema no es si se aplaude o no, sino cuando conectamos eso con el estado de nuestra vida espiritual o nuestra identidad espiritual. O sea, porque puedes preferir aplaudir o no. Hay iglesias donde el contexto lo permite, otras donde queda fuera de lugar. Pero no es el punto, sino cuando vemos eso como si aplaudo, soy más espiritual. O si hago ciertas cosas, si levanto soy más manos. Ajá, si soy expresivo, soy más espiritual. Los que no son, está medio muerto, el espíritu no lo limita, o alguna cosa así que se conecta con lo que decían ahorita, ¿no? Del Espíritu Santo, que pensamos que es y cómo opera. Y entonces ponemos en duda la espiritualidad de alguien por una cosa que realmente ni es bíblica, ni es importante, ni trasciende tanto como para definir, ¿no? Se me hace que anda mal o no es tan cristiano o lo que sea. Y donde se vuelve confuso es que algunas personas pueden estar pensando, bueno, entonces, y ya lo hemos venido hablando, ¿no? Pero entonces la Biblia no habla de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si Dios sí nos dice varias veces, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es inmoral, esto es lo que le agrada a Dios. Y si decimos, es que así no es la manera en la que se vive la vida cristiana, destruyes la manera en la que muchos cristianos viven. Y parte de este discipulado no es de construcción, porque esa palabra, híjole. Y ahorita ya no la podemos usar nunca más. Pero en parte creo que a todos nos pasó que nos movió el tapete de donde estábamos parados. O sea, más que construir nuestra fe, porque no es eso, se desmorona la plataforma donde estábamos parados y por lo general esa plataforma es lo que yo logro, lo que yo hago, cómo me veo. Lo que tengo que hacer. Y si decimos, es que nada de eso tiene que ver con tu relación con Dios. Sí. Yo no sé si ustedes, pero a mí sí me pasó de que, bueno, y entonces, o sea, si esto de, por lo que he regido mi vida todo este tiempo, decir que está bien y que está mal, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, no es el camino. Y luego, entonces... Pero es que fíjate, nada más escuchar eso. Tal vez alguien que diga, ¿cómo te atreves a decir algo así? Que la Biblia no es autoritativa, que no es lo que estamos diciendo, pero se puede interpretar así, como que entonces la Biblia no es suficiente, entonces lo que Dios dice no es válido siempre. O sea, esa yo creo que es la parte que es muy difícil de franquear, tanto para explicarla como para asimilarla, porque parece que estamos diciendo que alguna cosa así.
Y definitivamente no es el caso. Más bien es lo que Dios entendemos por la misma escritura es más que eso. Sí. Creo que la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, si no tengo que seguir reglas o estándares, ¿cómo ordeno mi vida? O sea, si no se trata de reglas, si no se trata de estándares bíblicos, hasta estándares bíblicos, la ley, reglas en la iglesia, reglas morales. Si eso no es el camino, entonces ¿cómo le hago? Vean los siguientes 50 episodios. No, sí, y tiene mucho sentido que nos hagamos esa pregunta porque, como decían ahorita, es la manera en la que nos ha llegado esa información o nos ha llegado el evangelio. Malamente pienso yo que ha sido es que lo que necesitas cambiar es tu conducta. Y nos gusta porque pues así podemos entonces ordenar nuestra vida y poner las cosas en orden. Y al momento que te dicen, oye, no, ¿sabes qué? Eso de que pusiste tu vida en orden, pues realmente no tiene nada que ver con Dios. Fíjense, podríamos sacar a Dios de la ecuación y decir nada más las reglas que todos sabemos que todo cristiano debe hacer y cumplirlas. Pero pues eso no es nada, eso no tiene nada que ver con Cristo. Sí, podemos obedecer casi todo lo que se impone como moralmente correcto o cristianamente correcto sin involucrar a Dios. Aunque venga de Dios. Sí. Esa es la parte que es más como sorprendente tal vez o chocante, depende de todo esto. O sea, aunque sean los mandamientos de Dios, el deseo de Dios, si lo ejecutas fuera de Cristo, o sea, porque lo podrías hacer sin fe, por pura obediencia. Por eso yo sí me causa mucho conflicto cuando escucho personas que dicen, es que aunque no creas, tú hazlo. Es que aunque no quieras, tú hazlo. O sea, cosas así donde hasta por conveniencia, pero hazlo. Pues, ¿y Cristo? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y luego Dios diciendo, hicieron todas esas cosas en mi nombre, pero yo nunca los conocí. Soltaré el micrófono, pero no puedo sacarlo de aquí. Está muy sujeto. Lo tendría que aventar. Pero exactamente, o sea, ese es el punto. Y un pasaje como ese, creo que ahora lo podemos ver de una manera bien diferente. ¿Cómo es posible que hagas todo lo que Dios quiere y no tenía nada que ver con Dios? Echar fuera demonios, que es algo que yo nunca he hecho. Sí, ni he visto sí. siquiera. ¿Nunca has atado al diablo? Nunca. Imagínate, o sea, son ellos diciendo eso y luego Dios diciendo, pero pues nunca te conocí. Hiciste cosas espirituales, pero nunca te conocí. Está bien pesado. Sí, y la vida cristiana, pues digo, hacia allá vamos. Tiene más que ver con conocer a Dios y que Él me guíe a que cumpla un set de reglas. Pero bueno, pues también otro aspecto importante a considerar es que pues las leyes existen, los estándares existen. Jesús mismo se sometió a las autoridades. Vemos que Pablo nos exhorta a someternos a las autoridades, que las autoridades son puestas por Dios. O sea, si hay un esquema, si hay reglas. Sí, parece como contrario a lo que estamos diciendo. O sea, ¿cómo es posible que Dios no quiera que sigamos reglas, pero Dios pone reglas? Sí. O sea, así suena, pues, es lo que estamos diciendo. Sí. Por un lado, estamos diciendo, es que el camino no son seguir reglas o estándares. Y por otro lado, hay versículos como Romanos 13, del 1 al 7, que Pablo está hablando de sujetarnos a las autoridades, incluso autoridades del mundo, o sea. Sí, o cosas como Efesios 5, o sea, maridos amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia, esposas sométense a sus maridos. Entonces, ¿le hago caso o no? O sea, que... Sí. Y bueno, creo que es en parte Dios sabiendo cómo funcionamos como humanos. Y no es que una excluya a la otra, más bien una funciona para ciertas cosas y otra funciona para otras cosas. O sea, no me refiero a las reglas, sino el set de reglas funciona para vivir en una sociedad. Pero a Dios no le gusta eso cuando se trata de nuestra vida cristiana. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es mi vida cristiana y otra cosa es cómo nos deberíamos de comportar en una sociedad, por ejemplo. Y así como que abuelo de pájaro parecen dos cosas incompatibles. O le hago caso a una o a otra. A una o a otra. ¿Cómo? O sea, no pero se puede una debajo de la otra. Ajá. Y aparentemente no se puede, pero pues luego Cristo.
viene Cristo y dice, Ajá. Sí, o sea, él se sometió a la ley de su tiempo. ¿a todo? Bueno, a la ley judía. Ujú. Algunos dirían a su manera, pero pues no, realmente no. No, él cumplió perfectamente la Y ley. digo, algunos dirían a su manera porque pues los fariseos varias veces lo reprendieron porque no estaba haciendo las cosas como ellos estaban acostumbrados. Ujú. No era a su manera personal de él, era A la a manera. la manera correcta. Ajá. Pero a la vez estaba sometido a las autoridades Incluso romanas. romanas. O sea, no transgredió ninguna ley que estaba impuesta. Sí. Y por eso no lo podían acusar de nada. No tuvieron realmente un argumento Sí, para acusarlo. incluso Pilato cuando dice, yo no encuentro Culpa. culpa Sí. en él. O sea, no hay nada de todo lo que me han dicho, lo que he hablado con él, no hay nada de qué acusarlo. Ujú. Sí. Y es que esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo si funciona? Entonces, ¿de qué nos sirve tener los mandamientos de Dios por escrito? ¿Cómo vivimos si no es en el esquema de escoger lo bueno sobre lo malo? Entonces, ¿cómo es la vida cristiana verdadera, no? O sea, pues, ¿cuál es el punto de todo lo que estamos tratando de decir? Ujú. Entonces, esa es la pregunta así como crucial que hay que franquear en esta etapa. Ujú. Y ya. Así ya no sabemos cómo más continuar. Y pues hasta aquí vamos, no hemos logrado descifrarlo. ¿Te No, imaginas? la verdad es que al llegar a ese punto donde parece que no hay una respuesta, o sea, como que se plantea la problemática y lo dices, bueno, y entonces ahí es cuando tenemos que buscar y voltear a ver al ejemplo perfecto, ¿verdad? O sea, Ujú. como todo lo que Jesús hizo, se me figura mucho, como que se me viene a mi mente todas esas ocasiones que habla la Biblia donde enfrentaban a Jesús o lo tentaban o lo querían hacer caer con preguntas que, o sea, si no tuviéramos la Biblia, pues eran imposibles. O sea, Ujú. lo que pasó con lo que acabamos de estudiar, lo que pasó con la mujer que sorprendía en adulterio. Mm. O sea, de veras estaba, Ujú. era una situación que yo creo que Nadie hubiera podido manejar así. Nadie. Porque por un lado estaban, los cuidadores de la ley Ujú. que van a hacer cumplir la ley porque está escrito. Ujú. Llevan a la mujer, le dicen, dice la ley que a las mujeres como ella, o a las personas, porque la ley aplicaba para todos, curiosamente ahí nomás la llevan a ella. Pero ellos dicen, dice la ley que la tenemos que apedrear. Ahora, tú estás en como que yo me he enfocado a que tú estás predicando un evangelio de gracia. Quiero que o sea, te quiero ver mostrando gracia en contra de la ley. Ajá. Ujú. Y era así, porque aparte, gran parte de las personas que seguían a Jesús lo seguían por el amor con el que hablaba. O sea, hablaba de un evangelio de amor, de un evangelio de gracia. O sea, si la condenaba, si decía, pues apedréenla, pues es lo que dice la ley. Si la condenaba, pues eran, canijo, pues entonces. ¿Dónde los deja eso a ellos? Sí, donde está Ajá. la gracia de la que estábamos hablando ahorita hace ratito. Ujú. El amor, el perdón. El perdón. Ujú. Entonces aquí es como, te queremos ver. Es que la verdad estaba muy bien planeado. Sí, no, sí, tontos no eran. O sea, el esquema que le presentaron ahí, Ujú. nadie lo podía haber resuelto correctamente. Tenías que inclinarte para un lado o para el otro, Sí. o de plano evadir toda la responsabilidad, porque esa pudo haber sido otra, ¿verdad? Salir corriendo de la situación. Y no digo nada, Ujú. pero eso dejaba, o sea, por donde lo vieras, era problemático. Y justo ese pasaje también revela algo importante de todo esto. El hecho de que nadie se atrevió a tirar la primera piedra porque sabían su condición. Ujú. Y es el problema de este esquema de estándares, que por más esfuerzo que hagamos, siempre va a haber algo que digamos, pero te faltó. Ujú. Entonces, eso nos deja igual a todos. O sea, no sirve de nada cumplir un estándar. Me puedo ver muy bien, pero siempre va a haber algo que me va a Sí. faltar. O tarde o temprano, siendo yo ejecutor de cierto estándar, ese mismo estándar va a Ujú. terminar apuntando hacia mí. Ujú. Tarde o temprano. Ajá. Y eso no quiere decir que no deban de existir algunas cosas. Por ejemplo, pensando en la puntualidad. Lo que decía ahorita Dani de que hay cosas que se requieren para la vida. Ujú. O sea, si los servicios empezaran a la hora que nos diera la gana, por ejemplo, Ujú. pues ponemos una hora. Es un estándar, ¿no? O sea, Ujú. decimos una hora, esa hora vamos a empezar, procuramos empezar siempre a tiempo. Si no existiera eso,
sería caótico. Pero no podemos vivir por el estándar. Por el estándar, ajá. Que ese es el punto en todo esto, ¿no? Y es hacia donde vamos. La vida no está ahí. Sí. Y a veces no lo vamos a cumplir. A veces la reunión no va a empezar a tiempo. A veces, por más celosos que podamos ser de la puntualidad, a veces se nos atora o nomás se nos hace tarde porque pasó. Y vamos a romper nuestros propios estándares con los que castigamos a veces a las personas. Y ahorita acabas de decir esa palabra que creo que es clave, que lo hemos estado repitiendo y hasta ahorita no lo habíamos dicho, vida. Porque buscamos vida en eso. Buscamos vida en, déjame sigo un set de estándares para entonces sentirme a gusto. Y eso no significa una vida ordenada necesariamente. Por ejemplo, ¿qué tal la persona libre y hippie que no tiene estándares, entre comillas? Y dice, es que esto es vida para mí. No tener horarios, ser flexible. Y luego decimos... Fluir. Ese es tu estándar. Esa es tu vida. O sea, ese es el problema. No es que los estándares sean cosas que aspirar o cumplir, sino es tu estilo, tu manera de hacer las cosas. Si el hippie dice, es que no debería haber horarios. Pues ese es tu estándar. Es otro estándar es otro nomás. estándar. Y a veces no debería haber estándares. A veces la gracia funciona también así, como un estándar. Y le pasó a los corintios. En el capítulo 5, cuando tuvieron esta situación de pecado muy grave, ellos dice que Pablo que se jactaban en la gracia que estaban mostrando, cuando en realidad tenían que haber disciplinado. Entonces ellos dicen, no, es que aquí no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. y estaban, o sea, era tanta gracia, realmente no era gracia, era otro estándar nomás. Es aquí no nos metemos con nadie y aquí no hacemos nada. Entonces, fallaron en una situación como la de Cristo, donde, oye, bueno, entonces la castigamos o la dejamos ir, ¿qué hacemos? Y en este caso fue, no hay que decirle nada. Sí, es como si Cristo en su momento hubiera dicho, déjenla ir, pero hubiera transgredido la ley. Ajá. Sí. Y un punto que ya habíamos platicado, pero creo que es importante recordarlo, es que como cristianos recurrimos a la Biblia para solucionar nuestras dudas o nuestros problemas del momento. O sea, hay una situación en mi vida y quiero saber si es moral o inmoral. Y le preguntamos a los demás, oye, ¿qué piensas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es bueno o es malo? ¿Está bien o está mal? Ándale, ¿está bien hacer esto o está mal? Y eso, bueno, para empezar, pues revela que, bueno, que te das cuenta que no eres capaz de determinar eso. O sea, porque creo que ese es el primer punto de todo esto, darnos cuenta de que no somos capaces de determinar bien y mal. Necesitamos de otra fuente, de algo más. Porque pues está todavía tal vez el que está pensando, perdón, no, pues yo sí soy capaz. La primera cosa que tenemos que derribar es ninguno de nosotros es capaz de determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero luego el otro punto es, pero tampoco un set de reglas es lo correcto. Porque hay cosas que no son claras en la Biblia. O sea, hay cosas que pues le llamamos áreas grises. Pero no nada más en las áreas grises. Simplemente, o sea, hay cosas que son claras, pero en situaciones pues parecen no aplicar. Y decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no es tan simple como nada más dime qué sí hacer y qué no hacer? Ajá. Y ahí es donde sí sé, por las conversaciones que he tenido. ¿Lo mato o no lo mato? Sí. Que mucha gente ahí se atora. O sea, donde dice, pues es que no le veo nada malo, pero tampoco le veo nada bueno. ¿Qué hago? Y el problema con ese tipo de cosas, caemos en la trampa de la serpiente en el jardín del Edén, empezamos a sacar a Dios de la conversación. Yo lo puedo hacer. Sí, yo lo determino o tú dime. O ya cuando decidimos, es que no está mal. Eso es una expresión que usamos mucho. Es que no tiene nada de malo. No le hago daño a nadie. No, o no está mal. Hablando de cosas que no son necesariamente ni siquiera inmorales, que a veces se extienden para allá también, ¿no? Pero es que no tiene nada de malo. No le veo nada de malo. No le encuentro lo malo. ¿Por qué tendría que ser algo malo? Pero ¿y dónde está Dios en la conversación? Ese es el problema, que el esquema, o sea, el esquema no requiere de nadie más. O sea, si viene de otra persona, si viene de alguna persona, aún si lográramos construir un esquema, no va a funcionar. Y el punto principal es ese, ¿dónde queda Dios en esa conversación? Alguien diría, no, pues es que es la palabra de Dios. Ahí dice. Pero ya que profundizas te das cuenta, como decías ahorita,
que a veces ni siquiera es tan claro para cómo funciona. Y es nuestro afán de querer controlar. O sea, tanto mi propia vida, pero la vida de los demás. Y eso desafortunadamente pasa en muchas iglesias, tal vez la mayoría de las iglesias, donde no controlar en una manera controladora, así obsesiva, ¿no? O de poder, pero pues simplemente mantener un orden. Pues tenemos que poner algún estándar y decir, pues si hacemos las cosas así, no hacemos las cosas así, con tal de tener algo, un parámetro. O sea, oye, pastor, ¿qué hago en esta situación? Y luego vas a tu libro que no existe, ¿verdad? Pero tu libro de respuestas. Sí, yo tengo en mi set de reglas que sí está bien o no está bien. Y pues te puedo dar una respuesta fácil. Y así la gente ya va y vive su vida según lo que es conocido o alguien le dijo. Pero todo con el fin de sentirnos bien, en paz. Que hacemos lo correcto. Que hacemos lo correcto. Sí, es. Y o sea, si apoyándonos aún en la Biblia, en esas áreas grises que no están muy claras y que precisamente creo que es la intención de Dios que así haya sido, que no quedan claras. El propósito es, pues, es depender de Él. Pero en un bien poquito tiempo, si no entendemos eso, luego las desvirtuamos. O sea, o funciona para, no sé, se me ocurre, aquí en la iglesia, a nosotros nos ha funcionado tener 2 cultos, el domingo. Se dice servicios. Culto era la otra iglesia. Tener 2 servicios, es un estándar. Es un estándar. El estándar de capilla. Nos ha funcionado por las, no sé, las necesidades propias de esta iglesia, pero es bien fácil querer imponer eso. O sea, la organización de la iglesia, el gobierno de la iglesia, es fácil que nos parezca mal otro tipo de organización. O a quienes llegan de alguna otra congregación, llegan a capilla, cosas que ni siquiera yo me doy cuenta. Hay gente que ciertas personas lo ven como incorrecto. Sí. ¿Por qué hacen esto así? ¿Por qué no lo hacen así? Porque no pasan un botecito con las ofrendas. Porque no tienen tal cosa. Sí. Pastor sin corbata y de botas. Pues tal vez en el siguiente episodio podríamos describir entonces qué. Si no es así, entonces qué sí. Y yo creo que la Biblia sí habla de qué sí, ¿no? Sí, es bastante clara, pero como que a veces no lo veíamos. Sí. Eso es lo peor, ¿verdad? Que es bastante claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.